Static electricity. It's us moving to the sound. Your lips are all I need. Acá hay muchas cosas, pero la clase la vamos a ir desarrollando cada día, ¿ok? Porque esto es muy amplio. Acá es donde comienza la amplitud y donde tenemos que ser muy constantes en el entendimiento y en la investigación. Y bueno, bien disciplinados en todo lo que es el entendimiento de esto, pues para poder avanzar. Acá, bueno, ¿qué es el análisis técnico? Ya les decía, es una realidad, la representación gráfica del comportamiento humano en el pasado, con la intención de hacer estimaciones sobre cuál será probablemente ese comportamiento humano en el futuro y obtener un rendimiento económico con ello. Fíjense que acá se nombra comportamiento humano. El mercado los mueven las sensaciones y esas emociones de los compradores y los vendedores. El aspecto gráfico se refleja todo esto: la avaricia, la codicia o el miedo. ¿Recuerdan la clase donde estábamos hablando del FUD y el FOMO? Bueno, esas dos sensaciones son las que provocan alzas y son las que provocan las caídas. Pero, ¿quiénes intervienen en ese proceso? Allí es donde intervienen los peces gordos, los traders profesionales que tienen miles de dólares o millones de dólares en el mercado. ¿Ok? Ellos cuando actúan o cuando compran, mejor dicho, y cuando venden, ocasionan que los pececitos, que son la mayoría, compren también y digamos que mueven el precio hacia donde ellos quieren, y en cada lugar sacan ganancia y en cada lugar que ellos quieren compran y bueno, recompran más barato. Entonces se puede decir que el mercado se mueve de la mano de estos señores, ¿ok? ¿Sí se me entendió eso? Bien. Entonces les decía que las velas japonesas son cada uno de esas emociones representadas en una vela, valga la redundancia. Aquí dice que representación gráfica de la evolución del precio de un activo en un intervalo de tiempo determinado. Sí, representa el precio, pero detrás de eso hay muchas noticias, muchas emociones, hay muchas acontecimientos, digamos, históricos y sociales que van creando esas velas. Por ejemplo, cuando tenemos una vela muy grande, como por ejemplo acá, aquí hubo mucho FOMO, por decirlo así, que bueno, es esa emoción de que está subiendo y muchos compradores participan en el proceso. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuándo esos compradores están, hablo de los peces gordos? Es muy importante entender que nosotros debemos seguirle el rastro a los peces gordos en este mercado. ¿Sí se entiende eso? ¿Me escuchan bien? Bueno, muy importante cuando están ellos ahí, saber cuándo están actuando y de qué forma están actuando. ¿Cómo podemos saber nosotros esto? ¿O para qué? ¿Cómo y para qué? Bueno, primero para qué, porque resulta que cuando ellos actúan, nosotros aprovechamos la oportunidad y nos movemos en sintonía con ellos, porque son los que mueven el mercado y son los que tienen la fuerza de crear una tendencia. Entonces nosotros aprovechamos esos movimientos para sacar pues partida allí. Y cuando no sabemos bien hacia dónde están yendo los mercados o tenemos una visión un poco digamos
ciega de esto, nublada, entonces ahí es cuando nos ocurren las sorpresas, que ay, mire, ¿por qué cayeron los precios? ¿Y qué pasó? Entonces no estamos enterados de qué es lo que está pasando. Eh, Les decía cómo podemos saber. Bueno, el volumen es una herramienta, un indicador. Bueno, no es un indicador, porque no es un indicador, realmente no es indicador, sino que muestra cuántas acciones están siendo compradas en ese preciso momento durante el desarrollo de una vela. O sea, si tenemos una gráfica de, por ejemplo, 20 minutos o media hora, estas velas de acá arriba, ya vamos a entender bien cómo se crea la vela, pero cada uno de estos cuadros verdes y rojos es una vela con la mecha. La mecha es la sombra que está por encima y por debajo. ¿Ok? ¿Me escuchan bien, fino? Entonces, cada vela de esta representa, les decía, ese desenvolvimiento en el intervalo de tiempo que estemos seleccionando la criptomoneda que vayamos a ver. Si por ejemplo la estamos viendo en un día, en 5 minutos, en 10 minutos, en 15, en una hora, en 4 horas, tenemos, perdón, con esa ventana fastidiosa, no sé dónde sale. Tenemos eh, diferentes tipos de intervalos. Los principales son de un día y de 15 minutos, perdón, de 4 horas y de un mes y de una semana. Mientras mayor es el intervalo de tiempo en el que estamos viendo una gráfica, las velas dejan un rastro muchísimo más evidente. ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué evidente? Eh, porque es todo un movimiento en un intervalo de tiempo mayor. Entonces ya se ve claramente hacia dónde está yendo el precio en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, acá en el volumen nosotros podemos saber cuándo están actuando el que tiene bastante dinero, dónde están esos peces gordos y cuándo están comprando y cuándo están vendiendo. En este ejemplo que ustedes ven acá, se ve que esto de acá abajo es en este lugar donde tuvo el mayor incremento de esta barra. Este es el indicador de volumen y esta es una media que tiene el volumen que refleja como un promedio en el lapso de tiempo que estemos viendo la criptomoneda. Entonces estas barras de acá abajo me van diciendo cuándo se compran o cuándo se venden más activos, cuándo hay más movimiento, cuándo hay más transacciones, ¿sí? Hola, ¿sí me escuchan? Ah, pero es que yo no las escucho. Tienen que irme diciendo, ah, bien, porque pienso que es que la conexión se cae o algo. Entonces, si ven, ¿no? Esta barra es la más alta, esta le sigue, y fíjense que en esta ya se venía viendo un incremento. Ya venía un incremento desde acá, tuvimos esta y tuvimos esta. Entonces, eso es lo que nos va mostrando el volumen. Cuando vayamos a operar y veamos el trading view, ya la cosa en vivo, el movimiento del mercado en vivo. Bueno, este indicador de acá abajo muestra más gráficamente las compras y las ventas. ¿Por qué? Porque este es más dinámico en eso. Él refleja en estas montañas de acá. ¿Sí me escuchas? Que este indicador de acá abajo refleja con mayor precisión y cuándo son compras y cuándo son ventas. Fíjense que cuando acá arriba en la gráfica empiezan a vender, esta montaña empieza a ir reduciéndose, las barras son cada vez menores, y cuando entramos en un proceso de venta,
Cuando estamos en un proceso de venta, él pasa a la parte de abajo y se cambia del color hacia rojo y amarillo. Y mientras más transacciones hayan, él tiene unos colores más intensos. Acá es rojo, acá es marrón. Entonces, les decía que el volumen nos muestra la cantidad de criptomonedas que están siendo vendidas o compradas. Ibas a hacer una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, ahora este de acá arriba, este indicador, no importa en realidad el color, porque acá lo que estamos viendo no es tanto si venden o compran, sino cuánto están vendiendo y cuánto están comprando. Por eso los colores en este indicador no es muy importante. En este sí te da más o menos una visión de qué tanto o qué poco está el mercado con los colores que ves acá. Pero este de acá arriba en realidad no. Yo lo uso con estos dos colores para diferenciar uno de otro, pero realmente yo no le presto mucha atención a estos colores de acá arriba, sino más a estos de aquí abajo. Un volumen alto indica que muchos inversores, mejor dicho, mucho dinero, sea de pocos o de muchos inversores, está apoyando ese movimiento. ¿Ves? No importa si es de muchos o de pocos inversores, pero hay mucho dinero aquí en esta barra. Entonces esos son los eventos que nos van a decir a nosotros dónde están los peces gordos y si se están ubicando en esa posición. Cuando el volumen es bajo es que hay mucho dinero, muchas acciones, que está indeciso y que por tanto en cualquier momento podría decidirse en un sentido u otro. Por ejemplo acá, se muestra que bueno, tenemos un soporte, y claro, esto lo vamos a entender ahorita, que es un soporte, una resistencia, y tenemos una ubicación del precio en una zona muy decisiva, y en esa zona aparece un gran volumen, que es esta barra verde de acá. ¿Sí lo ven? Y en esta zona de acá aparece también un volumen alto en comparación a las otras barras de al lado, y eso sucede en esa posición. El precio rebota, pero se para a comprobar de nuevo el nivel del siguiente soporte. Esto no lo vamos a entender muy bien ahorita porque bueno, no hemos visto lo de los soportes, sino que estamos entendiendo que el volumen es muy importante para entender cuando los mercados están tomando algún sentido o se están definiendo. ¿Cómo se forman las velas japonesas? La presión de compra-venta va formando figuras en distintas temporalidades a medida que el mercado avanza. Cada zona de precio ejerce cierta influencia sobre futuros movimientos. Existen patrones de formación en los precios que con el tiempo suelen repetirse. ¿Cómo se forma una vela? Les decía, en este caso la blanca es la verde y la negra es la roja. Cuando son velas verdes que ya están formadas, la vela de arriba es la parte de arriba del cuerpo. Este cuadrado de acá es el cuerpo. Cuando son velas alcistas, decimos que la vela abre en la parte de abajo y cierra en la parte de arriba, y alcanzó este precio máximo, pero el precio se devuelve. Esta sombra, esta mecha, me dice a mí que el precio llegó hasta este punto de acá arribita, pero luego regresó y cerró aquí en este nivel. Y esta vela de abajo me dice que el precio llegó hasta acá abajo, pero luego se regresó hasta este nivel. Buscó como caer, pero realmente finalizó en este lugar. O sea que abrió acá, en una oportunidad bajó, luego subió y regresó en esta punta de aquí arriba. Y cuando son velas rojas, es al revés, abren arriba y cierran abajo, y tienen sus mínimos y sus máximos, al igual que las verdes o las blancas, con sombra superior y sombra inferior. Entonces esto dice que el precio ya alcanzó este máximo
y alcanzó este mínimo, pero cerró en este lugar de aquí. ¿Me entienden eso? Voy a ponerle un ejemplo acá rápido de una vela de 1 minuto. Este es el Bitcoin. Estas son gráficas en temporalidad de 1 minuto. Les decía que cada temporalidad tiene sus velas, ¿ok? Entonces fíjense, esa vela está por finalizar en ese nivel. Y vean que son velas muy pequeñas. ¿Sí ven la diferencia? Esta es una vela, esta es otra y esta es otra. Ahí se empezó a formar otra porque ya formó esta en 1 minuto y ahora necesita formarse esta. Fíjense que el precio abre acá arriba y a medida que baja va formando el resto del cuerpo. Y si sube queda la sombra porque abrió ahí arriba y todavía no ha cerrado. ¿Sí me entienden? Entonces si ella cierra, no, lo que les quiero decir es que cómo se forma la vela. La vela roja se forma el precio de apertura, ahí se acaba de crear otra. El precio de apertura es este nivel. Lo que quiero es que nos ubiquemos en el espacio de la gráfica, ok. Entonces, ¿qué vemos? No quiero ver tendencias, solo quiero saber dónde se forma la vela. Acá se formó la vela y el precio bajó de donde se formó. Entonces por eso la vela es roja, porque está por debajo del nivel donde se forma. A medida que la vela baja más, el precio baja más, tenemos que la vela tiene más cuerpo y más cuerpo. Ese es el Bitcoin, está cayendo mucho ahorita, está corrigiendo. Entonces la vela, mientras más abajo el precio, más cuerpo toma. Cuando el precio se regresa un poco, es que se crean la mecha. ¿Sí lo ven? Esa mecha se crea es así, que el precio llega abajo pero regresa, y cada vez que regresa aparece la mecha. Fíjense, ahí no tiene mecha porque es una zona nueva. Uy, esas velas rojas no me gustan. Entonces, sí, bueno, sí, a los que están moviendo este mercado, porque ellos vendieron aquí arriba y ahora lo están bajando. Eso es lo que le estaba mencionando, la cuestión del volumen. Fíjense, este es el volumen. Entonces acá se muestra cómo hay mucha transacción en este nivel. Qué casualidad que en este nivel hay esta barra de volumen que me dice a mí que esta barra de volumen me muestra que hay muchas transacciones en esta zona. Y miren cómo el precio cae luego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que acá muchos estaban vendiendo porque se anticipaba una caída. Entonces, ahora muchos están comprando. Fíjense todo el volumen que hay en este punto. Y tenemos un soporte, que es que el precio llegó a este nivel. Entonces, cuando vemos las gráficas, cuando vemos el gráfico y las velas japonesas, nosotros nos situamos, ¿verdad? Como en una especie de mapa, ¿ok?
el, un mapa que se va trazando de acuerdo a la fuerza compradora y a la fuerza vendedora. Entonces, nosotros con las líneas de soporte y resistencia, lo que vamos a ir es ubicando zonas donde el precio se detiene o donde el precio avanza. En el caso de los soportes es donde ya la alza no tiene más poder, y en el caso de las resistencias es donde el precio ya no tiene más poder. ¿Qué me ibas a decir? Disculpa. Eso ya es, eso ya lo vamos a indicar. Lo que te estaba mostrando es que bueno, que cuando hay mucho vendedor, por ejemplo en esta zona, que llegamos a un nivel donde los precios ya no caen más, las velas no se forman más bajo de ahí. Fíjense aquí que las velas llegaron fue hasta esta posición, ¿sí lo ven? Bueno, eso significa que acá el precio no tuvo más caída, sino que la fuerza compradora fue mayor. Los gráficos se van construyendo de acuerdo a la fuerza vendedora y compradora. Cuando tenemos un espacio como este, véanlo acá bien. Cuando tenemos un espacio como este, me dice a mí que la fuerza compradora mantuvo el precio en esta zona, en este nivel. ¿Ok? Sí lo entienden. Porque cada vela va definiendo ese mapa de esa criptomoneda. Entonces el mapa de esta criptomoneda me indicaba, por ejemplo, acá en cada una de estas velas que había una alza. Por eso tenemos tantas velas verdes. Cada vela, les decía, significa el desenvolvimiento del precio en el intervalo de un tiempo. Estas son velas de un minuto. Cada vela es el movimiento de un minuto del Bitcoin. Entonces, en estas velas de acá me indica a mí que, por ejemplo, los precios siempre se mantuvieron en esta zona porque están como laterales. ¿Sí? Los soportes y las resistencias son zonas en el que donde el mercado, caso de la fuerza de la oferta, se encuentra con una fuerza de demanda que frena su acción y que queda registrado en la memoria del mercado como una zona de congestión. Luego, la resistencia es una zona de precio donde la demanda es frenada por encontrar una fuerza de oferta suficiente como para hacer retroceder los precios y que cambien. Queda registrado como un antecedente del mercado. ¿Okay? ¿Cómo podemos interpretarlo? O bueno, vamos a ver esto. Cuantas más veces el precio haya sido refractado por dichas zonas de soporte y de resistencia, más válido será su quiebre posterior. Entonces, supongamos que estas rayas negras son las velas, ¿ok? Los soportes y las resistencias son esas zonas en las que el precio o se detiene o se regresa, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un soporte, el precio que en este caso es la línea negra, parte desde acá y se encuentra con este punto en el que ya no puede avanzar. Entonces allí se crea una resistencia en todo este espacio de acá. Cuando el precio regresa, vemos que acá en este punto hubo un rebote y el precio vuelve a subir. Entonces acá le llamamos soporte, donde el precio de la oferta es mayor, perdón, de la demanda es mayor. O sea, muchas personas quieren comprar y los precios vuelven a subir. Y la resistencia es donde la oferta es mayor, que hay muchos vendedores y la
y los precios empiezan a caer. ¿Sí? Las zonas donde se encuentran dos resistencias del precio, nosotros le podemos trazar una línea para marcar esos dos puntos como un punto en el que los precios ya no subieron más de ese nivel. ¿Sí se me entiende? ¿Sí me entienden las dos? Les pregunto. Bueno, no es que sea obligatorio, es necesario. Es necesario para nosotros determinar dónde están esas zonas en las que el precio se detiene y dónde están esas zonas en las que el precio pues comienza de nuevo a partir. Por ejemplo, para toda modalidad, cualquier modalidad de trading necesita que se conozca dónde están los soportes principales y las resistencias principales del precio, porque hay unas que son resistencias en gráficas de, por ejemplo, un minuto, y hay resistencias de gráficas en intervalo de un día. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá fíjense que cuando hay un rompimiento de una línea, fíjense esta resistencia que llega hasta este nivel, detiene el precio aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Y luego rompe, o sea, el precio sobrepasa este nivel y viene toda esta alza acá. Y bueno, muestra que acá tiene otra resistencia, el precio rebota, pero el precio rebota en este nivel. Entonces hay algo con las resistencias y los soportes, y es que cuando el precio rompe una resistencia, la resistencia se puede convertir en soporte. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Bueno, porque los compradores tienen mucha más fuerza que los vendedores de este nivel. Entonces aquí la fuerza compradora supera este nivel y se ubica en este nivel de acá. El precio se regresa en esta zona y luego sigue continuando. Y acá me muestra que cuando se rompe el precio en esta zona, también sigue subiendo y encuentra esta nueva resistencia para luego caer. Y acá también me muestra que en la antigua resistencia ahora se convierte en un soporte donde el precio rebota. Entonces toda esa raya negra que vemos acá es el precio. Es como decir que tenemos unas velas allí. Es un ejemplo. De todas maneras ya lo vamos a ver en vivo. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí lo ven claro? Seguimos con el Bitcoin. Fíjense, recuerdan que ahorita estábamos cayendo, ¿no? Bueno, acá tenemos que esta vela que tenemos aquí fue hasta este nivel. El fondo negro es como que donde esa montaña o ese paisaje donde se van dibujando nuestras formaciones del gráfico. ¿Ok? Es ese espacio, por decirlo así, en el que el precio se detiene, avanza, se detiene, ahí se dan rupturas. Entonces, fíjense, estamos viendo soportes y resistencia. ¿Qué es esto que está acá, ahorita que se acaba de crear aquí? Un soporte. Un soporte porque los soportes son los que detienen el precio de una caída. Y las resistencias, como esta,
son las que detienen el precio de un alza. Entonces, si por ejemplo el precio regresa a esta, exacto, si el precio va regresando, lo más normal es que se detenga en esta zona. Y si hay un rompimiento, entonces lo más probable es que el precio siga cayendo hasta otro soporte. Entonces las resistencias y los soportes son zonas vitales para poder entender el desenvolvimiento de los mercados. Nosotros pudiéramos comprar en un rebote o en un rompimiento. Eso dependerá de otros factores. Fíjense ustedes que acá hubo un rebote y ya el precio no está bajando más. Tenemos otro soporte aquí. ¿Lo vieron? Entonces, fíjense que las velas se van formando de acuerdo a esos soportes y esas resistencias. En ese caso, como este soporte fue bueno, el precio subió hasta acá y acá se frenó de nuevo. Cuando tenemos soportes más altos, como este y este, podemos decir que entre este y este hay una conexión. Y así se van creando líneas de tendencia. Ya vamos a saber interpretar o a ver qué es una línea de tendencia. Primero, bueno, esta tendencia acá pareciera, pero nosotros no lo sabemos hasta que vemos los gráficos en un intervalo de tiempo mayor. Los intervalos de tiempo son muy importantes, porque mientras menor sea el intervalo de tiempo de una gráfica, digamos que el desenvolvimiento de los precios tendrá mayor certeza. ¿Ok? Cuando son de menos tiempo son mucho más vulnerables a ser rotas. O sea, puede ser un soporte que se quiebre o una resistencia que se quiebre, porque estamos en gráficas de un minuto. Este es un minuto, pero si yo me voy a 4 horas, fíjense ustedes las velas en 4 horas. ¿Ves? Acá podemos ver que tenemos un soporte de Bitcoin aquí abajo, cuando alcanzamos los niveles de 6400. ¿Sí lo ven? Esta zona de acá. Bueno, este fue el soporte que salvó a Bitcoin de una gran caída, más de 6.400 dólares. El precio llegó acá y vean todo el rebote que tuvo. Llegó a esta zona, que es una resistencia, y el precio luego vuelve a caer. Pero cuando iba regresando a este soporte, sucede esto de acá, y el precio se fue montando en esta línea. Les decía que un soporte se puede conectar con otro. Cuando tenemos un soporte como este, si yo trazo otra línea conectando esos dos mínimos, por ejemplo aquí, digamos que el precio va por acá, ahorita se creó esta vela, ya tenemos todo este proceso. Cuando yo veo que el precio se va montando en esta línea, significa que allí hay una tendencia alcista. ¿Okay? Las tendencias alcistas se construyen así. Trazamos una línea por los mínimos de las velas. Cuando son alcistas se trazan por los mínimos del cierre de las velas, en este caso de los bordes inferiores. Ok, espera un momento.
me avisa. Ya. Estamos nombrando soportes. Primero velas japonesas, luego soportes, resistencias, y ahora hablamos de tendencias. Si entendieron cómo se forma una vela y qué es un soporte y qué es una resistencia. Ok. Las líneas de tendencia es el rumbo que lleva una cotización. Los tres tipos de tendencias principales son alcista, bajista y lateral. Con este ejemplo vemos que la línea negra es el precio, ¿ok? Entonces nosotros podemos trazar una línea con la herramienta de dibujo desde los mínimos inferiores del cierre de esas velas, los bordes, ¿ok? Cuando yo trazo una línea desde este punto hacia arriba, vamos viendo que el precio cada vez va ascendiendo. Cuando cae, pero cae un punto más alto que el anterior. Entonces, si trazamos una línea azul, vemos que esta es la línea de tendencia, en este caso principal, ¿ya? Y podemos trazar una línea por encima como una línea de regreso, que donde el precio toque esa línea, regrese. Entonces, ese se construye desde la parte superior de las velas, del gráfico, ¿ok? Con la línea de tendencia bajista se hace lo contrario. En vez de trazarla por debajo, se traza por encima porque el precio se está devolviendo. Entonces vamos trazando los mínimos, los máximos, perdón, del precio. Por ejemplo, acá llegó hasta acá, luego cayó hasta aquí, luego hasta aquí, acá y acá. Y fíjense que cuando llega a este nivel, vuelve a caer. No se regresa hacia este de acá, sino que cae en esa posición. Entonces nosotros podemos trazar una línea azul entre este máximo y este máximo. Y normalmente es que el precio, cuando vuelva a tocar esa línea que ya viene desde acá, vuelva a regresar. No, en este caso la línea azul viene sirviendo de resistencia. Entonces si él se sale si el precio se sale de esa línea y cuando se regrese rebota en esa línea azul, entonces ya la línea de tendencia, ya esa línea de resistencia, perdón, ya se convertiría en soporte, como tú dices, y allí sí podría significar un rebote del precio hacia arriba. Entonces esto le podemos llamar un canal alcista y un canal bajista, donde la línea de tendencia se traza cuando es bajista por encima y cuando es alcista por debajo. Vamos a ver un ejemplo con el Bitcoin un momento. Aquí estamos en gráficas de un día, velas de un día, intervalo de un día, y tenemos el precio del Bitcoin, ¿ok? Fíjense ustedes que yo tengo esta línea blanca acá, ¿lo ven? Fíjense que cuando digamos que esta es la situación, este es el precio, acá se va formando el precio, van apareciendo velas verdes de mucha compra hasta este nivel, y tenemos esta línea que viene aquí, pero esta línea no se ha creado. Esta línea no se ha creado porque yo tenía esto y tuve esta resistencia. ¿Recuerdan en Bitcoin cuando el precio estaba muy alto? Bueno, esta es la gráfica del Bitcoin. Aquí tenemos los $20.000,
No llegó a 20.000 exacto, llegó a 19.893.7. Y en ese momento encontramos resistencia. Hasta ahí llegó el precio. Y viene la caída. Fíjense que acá tenemos un ¿qué? ¿Qué tuvimos aquí abajo? Eso, un soporte. El precio soportó acá y luego busca subir. Acá tuvimos otro soporte más alto que este y continúa subiendo, pero acá el precio se cae. Entonces esto se le llama pullback, se le conoce como pullback. Un pullback es que cuando el precio intenta regresar a una posición anterior, se le da un cambio de tendencia, un choque, un quiebre. ¿Ok? Entonces fíjense que veníamos en alza, velas alcistas, y acá el precio cae. Este pullback fue histórico para el Bitcoin, 17.000, porque bueno, aquí vino toda esta caída. Entonces cuando yo vengo y trazo esta línea de tendencia bajista, yo la puedo trazar por todo mi gráfico, por los bordes superiores, para indicar que bueno, estamos en caída. Entonces si yo trazo, fíjense que cuando yo toco la línea roja con esta vela, yo no hago esto, ¿ok? Se traza es por los bordes. La línea de tendencia puede tocar la sombra como también puede tocar el cuerpo, ¿ok? La mecha. Recuerden que esto es una mecha que bueno, que me indica que el precio llegó hasta acá arriba y luego retrocedió. Entonces si yo trazo esa línea de tendencia bajista, ¿verdad? Y la voy llevando al final, fíjense ustedes cómo influye en el precio de una criptomoneda las líneas de tendencia. Fíjense que cuando yo trazo estas dos, esta de acá pegó en la línea de tendencia, rebotó allí. ¿Sí lo ven? O sea que si yo trazo esta línea de aquí a acá y la extiendo en el tiempo, si yo no había vivido ese momento y voy viviendo este, el precio cayó y aquí tuvimos este rebote. Un rebote en un ¿qué? Hola. Un rebote en un ¿qué? Ajá, soporte. Fíjense que cuando hubo este soporte, miren el volumen, ¿ok? ¿Recuerdan lo que le dije del volumen? Que cuando había mucho volumen era ¿por qué? Muchas transacciones. Exacto. Había mucho dinero, mucha volatilidad. Mucho pez gordo metido allí. Entonces ahí compran y luego viene una pequeña recuperación. Pero miren que el precio cuando toca esta línea se regresa nuevamente. Entonces si yo trazo una por acá, yo podría trazar otra en los bordes inferiores y este sería el canal bajista. ¿Ven? Que cuando yo trazo una desde los bordes en las partes inferiores de las velas, el precio coincide con esta línea y rebota. ¿Sí lo ven acá?
Entonces, ¿cómo nos sirve esto? Bueno, nosotros podemos saber que si hay un rebote en una línea principal, lo más probable es que el precio se regrese. ¿Ok? En los canales suele suceder eso. El precio choca de arriba para luego buscar hacia abajo, hacia las líneas. Aquí choco arriba, acá choco abajo. Y cuando hay un pequeño rompimiento como este, ¿ve? Fíjense que el precio no siguió cayendo, sino que acá se recuperó. Entonces vuelve al canal y vuelve a chocar aquí arriba en la línea y luego sigue bajando. Hay otra línea de tendencia súper importante en el Bitcoin que la podemos ver en esta gráfica. Fíjense, este es el precio del Bitcoin el 6 de noviembre del 2017, $7.000. Si yo trazo una línea desde acá con esta línea, con esta de acá, fíjense que acá lo ven mejor, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Fíjense cómo acá el precio cayó y se crea este soporte. Fíjense que rebota exactamente en cada línea, exacto, línea de soporte. Yo trazo mis líneas de tendencia. Esto sería la línea de tendencia y cada uno de estos sería un soporte. Este es un soporte, este es otro, este es otro, este es otro. Entonces quiero que vean cómo se va convirtiendo los soportes en resistencias y las resistencias en soporte. Miren acá, el precio va en alza, ¿ok? Tenemos esta alza acá, toca este nivel y regresa. ¿Qué es esto? Una resistencia. ¿Por qué? No, eso no existía allí o sea, ella no estaba allí, ella se creó. Se crea cuando los vendedores deciden que el precio llega hasta ahí, porque no hay una demanda suficiente, sino que la oferta aumenta. La oferta porque hay muchos vendiendo y pocos comprando. Entonces en ese nivel el precio llega hasta allí. Yo puedo trazar, yo puedo crear esto y digo, bueno, acá hay una resistencia. Bien, tenemos la resistencia. Entonces los precios siguen su curso. Fíjense que acá encontramos un soporte aquí, luego tenemos alza intentando buscar niveles anteriores. Esta alza de acá es buscando este precio de aquí, pero no alcanzó.
y como no lo alcanzó, cae de nuevo. Pero fíjense como en este nivel tenemos otro soporte. Entonces, ¿qué pasa? Que los soportes en el futuro tienen cierta influencia, y las resistencias y las líneas de tendencia. Tenemos tendencias alcistas y tendencias bajistas o tendencia lateral. ¿Cuándo es una tendencia alcista? La tendencia alcista es cuando los precios, como les decía, van alcanzando mínimos cada vez más altos, como aquí. Fíjense, tenemos este cierre, luego tenemos este cierre, luego este y luego este. ¿Cómo yo trazo esa línea de tendencia? Bueno, yo, como les digo, esos mínimos con una línea. En TradingView disponen de una herramienta, una caja de dibujo, de herramientas de dibujo. Esta que sale acá es la barra favorita, pero en la parte de la izquierda nosotros disponemos de una línea, de una caja de herramientas donde tenemos las líneas de tendencia, estas de acá arriba, tenemos esta otra herramienta de acá, tenemos el pincel para crear rectángulos, elipses, podemos trazar texto, podemos tener rangos de precio, pero las más utilizadas son las líneas de tendencia, los ángulos, líneas horizontales, las flechas, el círculo. Ok, entonces si nosotros en TradingView seleccionamos la línea de tendencia acá en el panel de herramientas y le damos a la estrellita, se nos crea una barra, que es esta barra acá. Yo allí puedo tener siempre esta barra visible y para trazar mis líneas de tendencia. Entonces selecciono la herramienta línea de tendencia y comienzo a unir los mínimos que va alcanzando el precio. ¿Okay? Entonces fíjense que cada vez que el precio toca esa línea, continúa su alza, no hay una ruptura. Esto nos sirve para saber si la tendencia continúa o si la tendencia cambia, se lateraliza o se convierte en bajista. Como les decía también, siempre van a tener alguna repercusión en el futuro, como por ejemplo acá. Fíjense que cada vez que el precio tocaba la línea hubo un rebote. Desde acá, en toda esta zona hubo rebote. Acá hubo rebote, acá hubo rebote, acá hubo rebote y acá se rompió. ¿Sí lo ven? Luego tenemos que encuentra resistencia, que era lo que les decía. Esta es la resistencia, yo la creo, digo bueno, acá hay una resistencia, vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos este nivel. Miren, algo importante en las velas japonesas es que donde tenemos mucha sombra es porque hay mucha volatilidad, mucha indecisión. ¿Ok? Y normalmente en esas zonas el precio suele detenerse. Entonces fíjense que justamente en esta zona donde están todas estas sombras, el precio se pudo detener y se fue buscando regresar hacia este nivel de resistencia. Pero bueno, acá no lo pudo superar, llega hasta acá y continúa en este canal. Entonces esta es una tendencia lateral. La tendencia lateral
es donde los precios no logran superar cierto mínimo, cierto soporte y cierta resistencia dentro de un canal y se quedan lateralizados por el cabo de un tiempo. Fíjense cómo avanzó el precio lateralizado en todo este tiempo entre los 2.700 dólares y los 2.300. Acá se detiene, luego cae, rebota el soporte, luego vuelve a rebotar el soporte, luego buscamos la resistencia, luego el soporte se rompe. ¿Y qué pasa cuando el soporte se rompe? Bueno, hay una caída un poco mayor hasta este nivel. Fíjense ustedes cómo influyen los soportes y las resistencias anteriores. ¿Qué es esto que tenemos acá? Esto que estoy dibujando. Esto que estoy dibujando acá, ¿qué es? Sí. Les decía que una resistencia en el futuro se puede convertir en soporte. Acá se convirtió en soporte esta resistencia. Y miren cómo afecta el precio en el futuro. Tenemos el nivel de esta resistencia y tenemos el nivel de esta otra resistencia. Y miren cómo el precio se devuelve justamente en esa resistencia. ¿Sí la ven? Fíjense cómo aquí rebotó también. Acá tuvimos un soporte que se crea en una antigua resistencia. Entonces decimos que bueno, nuestra tendencia es alcista, luego la línea principal cambia, el precio cae en este soporte que antes era resistencia y continúa hacia arriba. Y fíjense que cuando se da una ruptura de esta resistencia, esta de acá, esta es mi resistencia principal en el momento, porque alcanzamos estos máximos. ¿Ok? Las resistencias principales van a ser esas donde tenemos un precio cada vez mayor. Entonces aquí alcanzó los 2.900 y luego cae, rebota de la línea roja, sigue subiendo, pero cuando la línea roja se rompe, el precio cambia y cae sobre este soporte que antes era una resistencia acá y vuelve hacia arriba. Y fíjense que aquí ocurre una ruptura de la resistencia principal. Cada vez que se rompe una resistencia principal y el precio rebota, ok, entiéndase esto, el precio rebota por encima de una resistencia principal, normalmente viene una alza. ¿Cómo dices? Sí, el soporte se creó en esta zona. Claro, no quiero que malinterpretes tampoco, porque por ejemplo, si el precio se hubiese devuelto, ya no sería un soporte. El precio no aguantó aquí y esta resistencia no cumple su papel de soporte en el futuro, y por ejemplo esto se anula y el precio cae, como acá. ¿Ok? Fíjate que acá sigue cumpliendo papel de resistencia. Luego tenemos velas, y aquí sí hubo una ruptura. Ya no ejerció la resistencia que estaba ejerciendo en este punto y en este otro punto. Y aquí se convierte en soporte, porque fíjense que el precio, estas velas de acá, se cerró aquí. ¿Sí la ves? Cerró aquí. Entonces fíjate, ya tenemos un soporte por encima de una resistencia.
mira cómo sube el precio luego. Aquí sucede lo mismo, ¿eh? Soporte, soporte por encima de una resistencia. Fíjate la resistencia aquí. ¿Sí me entienden? Y tenemos ese soporte y el precio sigue subiendo. Y también acá pasó lo mismo. Tenemos una resistencia que en el futuro puede convertirse en soporte, como aquí, pero no se convirtió. Fíjense que acá el precio busca romper esta área. Antes era resistencia, aquí debería cumplir la del soporte, no la cumple y cae. ¿La ves? Luego tenemos un rebote en esta zona. Esta zona de acá, el precio atraviesa con esta vela este soporte de aquí, pero a pesar de que atravesó con esta vela, con esta gran vela roja, a pesar de que creó esta gran vela roja y que atravesó este soporte, ¿de dónde pegó también? ¿Dónde rebota el precio en ese nivel? En la resistencia más antigua, esta. ¿Sí la ves? Esta de acá. O sea que el precio rebotó, rompió rompe pero rebota aquí. Y tú dices, bueno, ¿y por qué rebotó aquí? ¿Qué había aquí? Ah, pero es que aquí yo tenía esta resistencia. ¿Y qué tenemos luego? Alza. Entonces, como ya tenemos un alza y alcanzamos un mínimo cada vez mayor, o sea, aquí tuvimos una caída fuerte, los mínimos eran cada vez más bajos, más bajos, más bajos, más bajos, pero aquí hasta aquí llega, yo puedo trazar la línea verde. Esta línea verde es una línea que de tendencia, ¿cuál de las tres tendencias? Cierto. Entonces tenemos el rebote en la línea de tendencia alcista y luego viene esta alza, luego tenemos esta alza y encontramos resistencia nuevamente en esta zona. Entonces ese es el funcionamiento de los soportes y el de las resistencias en cuanto a los rebotes, ¿ok? Rebotes del precio. Los soportes y las resistencias son sumamente importantes para el análisis de una criptomoneda, porque nos da una idea de hacia dónde o hasta dónde se está moviendo el precio. Cada vez que tenemos una ruptura de una zona de soporte o de resistencia, y más aún si es un soporte de una resistencia principal, nosotros vamos a tener un desenvolvimiento del precio cada vez más volátil, con más movimiento, con más fuerza. ¿Ok? Por ejemplo, en esta zona, fíjense cómo tuvimos este gran soporte aquí y fue un soporte que se crea en una resistencia principal anteriormente, que teníamos esta resistencia principal aquí. Fíjense cómo nos movimos en todo este canal. Aquí se crea este canal, luego el precio supera el canal, pero luego rebota, prácticamente rebotó sobre este canal
y tenemos una alza nuevamente. Ahora, ¿qué es una tendencia lateral? Bueno, les decía que es cuando los precios no logran superar unos niveles de resistencia y unos niveles de soporte y se queda entre ese rango lateralizado por un largo tiempo, por un intervalo de tiempo de 4 horas, un día, pueden ser semanas, todo dependerá del desenvolvimiento de los precios y de la modalidad en que tú lo estés viendo, porque si lo estás viendo en un minuto puede que suceda en un minuto, pero si lo estás viendo en temporalidad de 5 minutos, 15 minutos, puedes tener una lateralización en el precio de 5 minutos o de 15 minutos. Entonces, la otra tendencia que es bajista, ¿verdad? Vamos a buscar acá cuando tuvimos la caída, diciembre. El 15 de diciembre, el 17 de diciembre, comienza la caída. Entonces, yo les decía que uno puede trazar el método, o sea, se construye el mapeo de la tendencia cuando uno junta los picos superiores del precio. Entonces yo junto este pico con este y lo trazo hasta el final y podemos ver que tuvo repercusión en el futuro, mientras que lo de abajo vendría funcionando como un soporte del canal y su techo. Tenemos que el precio rebota en esta zona, cae, rebota en esta zona, sube, rebota en esta zona y cae. Y fíjense cómo se va dando golpes en el canal. Aquí sale, aquí ¿me escuchas? Bueno, ¿qué les parece si vamos a continuar ya en otra oportunidad y dejamos hasta acá, hasta las líneas de tendencia y lo que son los soportes, resistencias y luego seguimos viendo los canales? Ok, para la próxima sería bueno que ya tuviesen configurada la cuenta en TradingView para que después ustedes puedan compartir su pantalla y puedan ir trazando también ustedes las líneas. No, hay una prueba gratuita que te permite trabajar normalmente. Sí, ahí él te dice que puedes tener una prueba, pero un pago, digamos que una cuenta gratuita, pero no necesariamente tienes que pagar para usarla. Siempre, tú lo que haces es rechazar el aviso y ya. Ok. Entonces para la próxima clase sería genial que trajeran ya eso configurado, se prepararan con eso para que ustedes también vayan trazando las líneas y ya vean que sí pueden identificar dónde están esas zonas, porque eso es lo importante, identificarlo. Listo, bueno, hasta pronto.